Ustedes ven en esta foto a un médico especialista en neurología, jefe de un servicio de un hospital muy conocido de la Argentina. Se llama Alejandro Caride. No le interesa solamente la medicina, le interesa también el arte. Y bueno, el cerebro, ¿acaso sabemos mucho, poco? ¿Se está avanzando todo lo que quisiéramos que avance? Cuando empezamos a olvidarnos de alguna cosita, ¿ya nos tenemos que preocupar? Bueno, eso y muchas otras cosas más le vamos a preguntar en este rato que tenemos para conocer al doctor Alejandro Caride. Muy bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Hay tantas preguntas tenemos para el cerebro, Sí. tanto nos preocupa, pero también podría ser que nos ocupáramos más que preocuparnos, que la preocupación nunca nos lleva a ningún lugar. En cambio Exactamente. que ocuparnos, si es que hay algo por hacer. Yo crecí, cuando me tocó crecer hace mucho tiempo, pensando o escuchando la idea de que esto era una unidad sellada, que nada se podía hacer, y entiendo que hoy en día hay mucho que se puede Claro, ha cambiado mucho conocer. desde cuando éramos chicos ahora, las herramientas con las que podemos abordar nuestra unidad sellada nos permite conocer mucho más desde el advenimiento, sobre todo de la resonancia magnética, que es un instrumento o un medio de imágenes, de diagnóstico por imágenes, que se ha ido complejizando desde que se aplicó en la medicina humana y hoy por hoy prácticamente nos da hasta la composición molecular del cerebro. Podemos conocer si las conexiones están operativas, más allá, si hay lesiones que afecten a uno u otro de los componentes del cerebro propiamente dicho, o dentro del cráneo. Pero no solo eso, sino que también ha habido un desarrollo muy importante desde comprender los procesos de tanto de la salud del cerebro como desarrollo de neurociencias que nos permiten ver qué partes del cerebro son operativas para el amor, para el odio, la ira, la memoria y los olvidos, que son fisiológicos también. No hay que tener tanto temor al olvido, siempre que esté dentro de un rango de cosas aceptables para cada categoría y para cada edad. Pero junto con este desarrollo que nos permite saber cómo opera el cerebro en sano, también hemos avanzado en la genética, en las biomoleculares, todos los estudios moleculares que nos permiten conocer cómo nuestro genoma se expresa a través de determinados sistemas proteicos y de neurotransmisores o de mediadores químicos que hacen a la constitución de un tejido sano o enfermo. Entonces, la suma de todas estas fuentes de información, desde la inmunología, la bioquímica y demás, hacen que esta unidad sellada que llamamos cerebro pueda ser abordada desde muchísimos campos de acción que tienen todos como objetivo clarificar aquellos procesos que desvían al sujeto de su condición habitual. Llamémosla enfermedad, pero básicamente también nos ayuda mucho a saber cuándo está dentro de su camino habitual, que es normal. Si entiendo bien, entonces usted dijo que a medida que se fue complejizando la resonancia, se fue simplificando para ustedes la observación. Sí, sí, porque es un instrumento como fue el microscopio y después vino el advenimiento del microscopio electrónico que nos permitió conocer con más detalle las estructuras. La tomografía era un método, es un método que hoy se usa a diario, es muy eficiente, de altísima resolución también porque se ha perfeccionado los sistemas de captura de imágenes y muchas veces es el único método que nos queda accesible porque hay restricciones para el uso de la resonancia, porque hay individuos que tienen marcapasos o determinados dispositivos que se le han implantado
y que no pueden ser sometidos a campos magnéticos tan altos como los que requieren los estudios de resonancia. Entonces, para esos individuos, la tomografía es el recurso de diagnóstico, y así como la resonancia desde su comienzo a los tiempos actuales ha evolucionado y nos ha permitido conocer muchas otras cosas que inicialmente no podíamos, la tomografía también ha evolucionado y hoy en 7-10 segundos podemos tener imágenes muy complejas y de alta resolución para ver una serie de procesos, sobre todo en situaciones en las que el tiempo determina la vigencia neuronal, como por ejemplo los accidentes cerebrovasculares. A ver, explíqueme por qué es tan importante en un ACV. Primero, ¿qué signos nos pueden llevar a pensar que alguien que tenemos cerca o nosotros mismos estamos atravesando un accidente cerebrovascular? ¿Y por qué es tan importante recurrir al lugar en el que están más preparados y ese periodo de no sé cuántas horas que son clave? Básicamente hay un aforismo que dice que el tiempo es neurona, y nosotros tenemos que pensar que cuando se produce un accidente cerebrovascular, el sustrato fisiopatológico subyacente es la interrupción de la circulación normal de sangre en un volumen dado de cerebro. Y a partir de ahí, esas neuronas que no tienen el aporte de oxígeno fundamentalmente, empiezan a activar una serie de mecanismos adaptativos para su subsistencia sin el oxígeno. Y dependiendo de la habilidad de esas neuronas de activar los genes de respuesta inicial rápida y que les haga el cambio metabólico, será la capacidad que tienen cada una de estas neuronas de supervivir en esa condición de interrupción de flujo. Estos signos que aparecen en ocasión de la interrupción del flujo sanguíneo a un territorio dado del cerebro suelen ser organizados en función del área comprometida. Por eso es que es importante que para pensar en un ACV, el déficit de la función tiene que ser sistematizada, o sea, tiene que haber un déficit, si es de fuerza, que comprometa una mitad del cuerpo, unilateral, digamos. Habitualmente es un lado. Pueden haber situaciones en las que se comprometan los dos, pero ya no es del cerebro, sino es de otra estructura más baja, o en el tronco cerebral, o a nivel medular, y en general no es tanto por interrupción de circulación, sino por ruptura de un vaso, hemorragia. Y eso es una hemorragia. Que ya invade un área más grande. Claro, que ya ocupa un volumen propio. ¿Sería la diferencia, uno sería más parecido a un infarto? Es un infarto, el ACV es un infarto, como lo llamamos en el corazón, al infarto, la interrupción de la circulación en una arteria coronaria. La circulación de una arteria cerebral es un accidente cerebrovascular o un infarto cerebral. ¿Y cuando es hemorrágico también se lo llama infarto? Sí, se llama infarto porque es una interrupción de la circulación, lo que pasa es que conlleva la ruptura del vaso que habitualmente transporta la sangre. Pero en la mayoría inmensa de los casos es unilateral, pierde fuerza la persona. Y es la instalación brusca de un defecto, puede perder la visión, puede perder la fuerza, puede perder la sensibilidad. ¿Se le puede torcer Sí, en general, como las fuerzas en la cara están expresadas de una mitad contra la otra, cuando una se debilita, la cara se tuerce para el lado posible, no para el lado débil. Claro. Y si es del hemisferio que sustenta las funciones del lenguaje, puede haber una dificultad en sostener el lenguaje, sea en la expresión o en la comprensión. Puede hablar una persona de forma ininteligible. Sí, y eso es un tipo de afasia en la que el individuo no entiende lo que le dicen, pero puede producir vocablos que a veces están, y la mayoría de las veces, fuera del contexto del diálogo.
Bueno, el que está alrededor se puede dar cuenta de esto, Sí. acudir lo más rápidamente que se pueda. Sí, fundamentalmente ahora hay una serie de medidas como para chequear si puede sacar la lengua, puede sonreír, puede decir cómo se llama, o abrir, cumplir una orden, levantar un brazo, abrir o cerrar las manos, o toser. Una de las cosas que ayuda mucho en el tiempo inmediato es toser porque cambia las presiones intracraneanas. No, digamos esto bien porque es muy interesante. Si hacemos que la persona tosa y lo logra, no solo puede cumplir una orden, sino que puede cambiar las presiones y salir del proceso de isquemia. ¡qué maravilla! Sí. ¿Y desde cuándo se sabe eso? No hace mucho, no hace mucho. No hace No mucho. hace mucho. Entonces, eso son medidas que se pueden tomar, las puede tomar cualquier persona, no van a hacerle daño a nadie. Y fundamentalmente, el llevarlo a una unidad de pronta respuesta médica no necesariamente tiene que ser una unidad de alta complejidad neurológica. Sino donde haya personas que reconocen esto. Claro, una guardia médica, hoy por hoy la mayoría de los sistemas médicos, o acá por lo menos en el área de Buenos Aires, capital federal, y los centros alrededor de la capital están suficientemente equipados en recurso humano y en equipamiento como para poder hacer y proceder con las conductas adecuadas como diagnóstico, tanto sea clínico y de imágenes y de la causa que está provocando eso. ¿Y puede revertirse todo el daño? Si el individuo es prontamente trasladado a un centro en la que se puede arribar al diagnóstico no solo de lo que está sucediendo, sino del territorio arterial que está comprometido, teniendo en cuenta las circunstancias clínicas de ese individuo, se puede proceder con una serie de recursos terapéuticos que son desde lo farmacológico hasta la cirugía vascular intraarterial, lo que se llama trombectomía intraarterial, que es un procedimiento de alta complejidad hecha por neurocirujanos endovasculares que a través de un catéter pueden llegar al sitio donde está el trombo, el coágulo que obstruye esa circulación, y tanto por acción mecánica, por la dispersión de fármacos trombolíticos, liberar la circulación y recircular la sangre distalmente. Impresionante. Con lo cual es probable que se recupere sin defecto. ¿Sucede más en hombres que en mujeres? ¿Hay una edad a partir de la cual pasa más? En general en las mujeres, de suceder, es más frecuente cuando ya están en el climaterio, porque mientras está bajo efecto de las hormonas femeninas, existe un factor de protección a la circulación cerebral, a menos que la mujer tenga una concomitancia de factores de riesgo como ser hipertensión, sedentarismo, hábito tabáquico, obesidad, condiciones que atentan contra la salud arterial. Puede afectar al cerebro como al corazón o al riñón y provocar una otra serie de problemas. Con lo cual, el manejar los factores de riesgo, que es una de las cuestiones que más énfasis como médico debemos tener, es donde mejoramos nuestra eficiencia como médicos, porque está muy bien tener estas unidades de pronta respuesta, diagnóstico y tratamiento del ACV, pero en realidad conlleva un fracaso como médicos que nuestros pacientes lleguen al ACV, porque raramente el individuo estuvo sin ninguna otra patología evidente antes de ese momento. Con lo cual, si de alguna manera el mundo médico ha podido interactuar con ese individuo, sea porque vio a su clínico, sea porque vio al especialista endocrinólogo, vea al cardiólogo, al nefrólogo, al neurólogo o al que sea, si no pudo el equipo médico advertir
y hacer que ese individuo cambie su conducta para encaminarlo hacia un hábito más saludable, es probable que nos encontremos con estas otras situaciones. Obviamente que como especialista debemos tratar de que nuestros equipos y nuestros centros de atención cuenten con las alternativas de dar respuesta también a ese individuo. Pero si nosotros dedicamos 10 minutos para eso, tenemos que dedicar 10 horas en la prevención. Esa es más o menos lo que haría eficiente el acto médico, prevenir antes que curar. Sobre todo cuando, gracias a Dios, nosotros podemos hacer estudios no invasivos de altísima selectividad y especificidad para saber si este individuo está cuál es su condición vascular, cuál es su condición de salud global. Así que un poco después de varios años que tengo de ejercicio de la medicina, cada vez me convenzo más que es muy necesario que los médicos podamos trabajar en equipos y que esos equipos tengan un diálogo productivo para que los pacientes no sean fruto o consecuencia de un accionar de un solo médico. Todos, de alguna manera, podemos tener lados fuertes en nuestras capacidades como médicos y lados más débiles. Y es humano, pero es importante que conozcamos esas debilidades y que nos podamos reunir con gente que supla esas debilidades y que la resultante sea la salud del paciente, en definitiva. Si le estoy entendiendo, quiere decir que un médico también puede decir de esa especialidad no sé tanto o trabajemos juntos, Sí. Porque el paciente se encuentra muchas veces por cómo ha ido avanzando la medicina hacia las especializaciones y como que es tan difícil abarcarlo todo, es bastante común que un paciente tenga un neurólogo, si lo necesita, cardiólogo, ginecólogo, y no haya un médico de familia que lleve todo esto y sepa lo que está tomando como medicación, si no hay interacciones entre las cosas que le han dado a tomar, si un remedio no anula al otro. Bueno. Hay básicamente la necesidad de tener esta interacción, obviamente, o que haya un médico coordinador o como llamamos médico de familia. También se puede suplir esas falencias con una adecuada historia clínica del individuo y que tenga un soporte. Que quien quiera que lo reciba en una institución, claro, ojeando sabe. Hoy por hoy son historias clínicas electrónicas. Virtuales, claro, yo hago hojas y en realidad eso está todo volcado. Claro, y en las historias clínicas, por lo menos en los lugares donde yo he podido interactuar, desde Estados Unidos hasta acá, que son más o menos los centros, tienen historias clínicas electrónicas en donde, aparte de ser analizados por problemas, están analizados por especialidades y en general la acción de los médicos dentro de cada una de sus especialidades dirigido a un problema tienen una metodología de trabajo que se llama medicina basada en la evidencia, y esa medicina basada en la evidencia nos lleva a lo que se llama buenas prácticas médicas o buenas prácticas clínicas y nos minimiza el riesgo de o sobreactuar o dejar de actuar cuando debíamos. Porque, por ejemplo, supongamos que usted tiene un paciente anticoagulado por alguna razón. Sí. Cualquier médico que va a proceder a hacerle algo tiene que saber que ese paciente... En general ese tipo de condición está sobresaltada en la historia clínica con un rojo. Son alertas del sistema. ¿Por qué quiso ser médico? Una larga historia, desde muy chiquito. Yo tuve un bisabuelo que fue investigador en neurología, en lo que se llamaba neurología en esa época, principio del siglo XX, fines del XIX. Y yo era curioso de chico y aprendí a leer muy temprano, porque un tío abuelo tenía
ganas y me enseñó a leer antes de ir al colegio. ¿Y qué leía yo? Cosas que no estaban al alcance de los chicos habituales de mi edad. Y entre las cosas que hurgueteaba en la casa de mi abuela, encontré los escritos de su padre, unas cartas que se cruzaba con Ramón y Cajal. Y con la ayuda de mi tío las fuimos descifrando, tanto porque estaban escritos en un castellano que era antiguo respecto de lo que yo manejaba y de lo que mi tío me podía enseñar, y que yo entendía. Entonces él me fue explicando, no solo eran todas escritas con tinta china y con unos dibujos muy interesantes, y me fui interiorizando y me sorprendió desde muy chiquito. Quise ser neurólogo antes de ser bombero o antes de nada. Yo en mi primaria ya estaba decidido que iba a ser médico para hacer neurología. Después hice la secundaria sabiendo que iba a ser médico. ¿Todo eso aquí en Buenos Aires? Sí. Y después hice la carrera médica sabiendo que iba a ser neurólogo y terminé mi carrera médica para hacer neurología y así estoy desde hace 34 años. Un caso de esos raros, porque desde tan chiquitito, absolutamente. Porque no es que se cruzó con un profesor de neurología. No, lo fui a buscar. Claro, lo fue a buscar. Lo fui a buscar. Siempre fascinado con el funcionamiento del cerebro. Sí, siempre me interesó y me sigue interesando, afortunadamente. Ahora se habla obviamente en un universo que ni imaginaba. Claro, las neurociencias, eso es un vocablo que no existía. O sea, cuando usted empezó a interesarse, nadie hablaba de neurociencias. No, apenas se hablaba de la neurología y como vos bien decías al principio era una unidad sellada. Hubo un cambio significativo en la comprensión de la patología neurológica a partir de 1990, en la que por decisión del gobierno americano destinó sumas importantísimas de dinero para la investigación neurológica y a partir de ahí eso se abrió a todo el mundo porque todo el mundo empezó a dirigir también su atención a partir del advenimiento de recursos de diagnóstico, de recursos de investigación y hoy por hoy el mundo de las neurociencias se ha convertido como una gran aldea en la que independientemente de dónde estemos ubicados en el planeta, podemos tener acceso prácticamente en el día o el día siguiente de que haya una nueva comunicación. Un paper, un artículo las científico. Comunicaciones llegan hoy a nuestros teléfonos antes de que aparezca en una revista, porque los sistemas digitales de información son mucho más rápidos en difundir la noticia que la impresión el de una sistema revista. de impresión y correo y todo lo demás. Con lo cual, hoy el mundo de las neurociencias y en general el mundo de la comunicación hace que lo que sucede aquí, independientemente de dónde esté, si es noticia, va a trascender. Doctor, ¿puede ser que en los 90 se hayan interesado tanto por el cerebro, dado que la población del mundo va envejeciendo? Es decir, al mismo tiempo que se logra que vivamos más años, todavía no se logra que después, corríjame si esta estadística está mal, pero leí hace no mucho tiempo que desde los 80 en adelante el 50% de la población va a tener mal de Alzheimer o algún tipo de demencia. A lo mejor me equivoco. Del 2050. La proyección es que el 2050 es un año que va a marcar que un porcentaje muy elevado de la población del mundo esté aquejada de la enfermedad de Alzheimer, si es que hoy no tomamos medidas. Bueno, ¿y qué medidas se pueden tomar hoy, independientemente de que alguien puede producir un descubrimiento revolucionario que puede suceder? Yo sé que se están cocinando un par de cosas. Me enteré de una forma que no tiene nada que ver, pero sé que gracias a ciertas investigaciones con el mal de Alzheimer se está sabiendo más sobre el síndrome de Angelman, que es una mutación, no sé, es una enfermedad genética, creo que se llama genética, donde a ver, voy a decir una bestialidad, que usted si puede me la pasa en limpio, pero es verdad que todos nosotros cuando empezamos a aprender, desarrollamos unas partes del cerebro y otras quedan en latencia o algo por el estilo, no sé, como que hay algo que está dormido y que se puede despertar. ¿Es así medio? Sí. Qué bruta que soy, ¿no? Igual, usted me entiende. No solo eso, sino que hay cosas
más importantes, como por ejemplo el lenguaje. El desarrollo del lenguaje es algo bastante llamativo, porque solo pensar que todos los individuos de la Tierra, cuando nacen, pueden tener la capacidad de desarrollar cualquiera de las lenguas presentes o pasadas de la humanidad. Y varias. Y varias. Y que va a depender del entorno en que ese individuo se desarrolle para que privilegie una u unas de esas lenguas posibles para ser soportadas por ese cerebro, ya te habla de lo que es la plasticidad neuronal. ¿Cómo puede el mismo cerebro hablar chino y español, ruso y una lengua del Swahili del África? ¿Y por qué también, hablando de cerebro. plasticidad, por qué también ese mismo ser humano ya adulto puede encontrar tan difícil, si habla español, aprender chino? Claro, porque a medida que evolucionamos a lo largo de nuestra vida y nuestro sistema se especializa, el precio que pagamos en la especialización justamente es el dejar de lado esas otras capacidades que potencialmente teníamos al comienzo de nuestra vida. Así como hay deportistas que han podido desarrollar habilidades que parecen sobrehumanas, son fruto del esfuerzo, de la dedicación y el trabajo para desarrollar esa habilidad. También se Después, vio, obviamente, sí, cuanto antes la haya tratado de desarrollar, mejor va a ser el resultado que obtenga. Obviamente, si vos empezás a tocar el piano a los 60 años, es probable que toques el piano, pero va a haber otros que empezaron a los 3, a los 4 o a los 5, que llegados a los 60, si lo han mantenido a lo largo de su vida, van a tener una ventaja respecto al otro que empezó más tarde. Igual las áreas del cerebro que están preparadas para ver o recibir lo que vemos o decodificar lo que vemos o lo que oímos. También aquí el año pasado hablamos de implantes cocleares y de lo importante es que un chiquito cuanto antes lo tenga implantado, porque otras áreas se van a desarrollar. Con relación a la audición hay un desarrollo muy llamativo desde que hay implantes cocleares. Acá, gracias a Dios, en Buenos Aires tenemos una escuela de implante y de desarrollo del lenguaje en niños con implantes cocleares, como el Oral Modelo, que es pionera en Latinoamérica, tanto en sus resultados y en el número de chicos que han pasado por esta metodología, como con las cualidades que han permitido, a partir de tener un desarrollo de un lenguaje, el desarrollar otras aptitudes, como poder cumplir una carrera universitaria y dedicarse específicamente a áreas distintas del saber. Volvamos a lo que estábamos hablando recién. ¿Están cerca de encontrar algo de ahí que nuestro cerebro tenga, por ejemplo, como si fuese un auto 0 kilómetros y entonces se puede desarrollar eso cuando empiezan a fallar? Porque no sé bien qué es el mal de Alzheimer en realidad. Sé lo que provoca, pero no sé la etiología, no sé por qué pasa que una persona empieza a olvidarse hasta de quién es y de las habilidades más básicas. La enfermedad de Alzheimer es un cuadro complejo en el que conviven fallas desde el punto de vista de la expresión génica hasta del propio metabolismo de las proteínas en el cerebro. Y a partir de esas alteraciones, las neuronas que soportan esos sistemas proteicos selectivamente se van degradando y entran en una etapa de autofagia. Todo nuestro cerebro tiene en su información génica dispositivos de autoeliminación. Y estos dispositivos que deben abolirse desde el momento mismo en que nacemos, en algunos individuos se reexpresan nuevamente. Y es natural que así fuera porque
en nuestro desarrollo cerebral, desde la etapa embrionaria, fetal, hasta el nacimiento, la conformación de las células en el cerebro es muy compleja. Tenemos que tener en cuenta que las neuronas vienen originariamente de las mismas células que producen nuestra piel, y que en un momento dado del desarrollo del embrión se invaginan, se meten por dentro de la piel y forman un tubo, y ese tubo se independiza del desarrollo del tegumento, del epitelio, porque empieza a expresar sus genes las características para formar neuronas, pero no solo tienen que formar neuronas, sino tienen que formar a todas esas otras células que las neuronas necesitan. ¿Las de las conexiones? Las que forman la glía, y las que hacen la barrera hematoencefálica y las que le llevan sangre a la neurona. Y esta complejidad tiene que ser armada desde el primer momento. Aquella que va a ser pericito, que se va a transformar en un vaso y le lleva sangre, aquella que va a formar la barrera hematoencefálica. Ya me mareé, tenemos que ir a la única pausa mientras yo trato de entender todo lo que me dijo, pero ahora lo que sí entendí es que la neurona solita no puede. No. Vamos a volver enseguida para tratar de seguir metiéndonos en esto, que no es que usted no lo explique bien, mi cerebro tiene sus inconvenientes. Ya volvemos.